Listo. Bien, bien. Bueno, fíjense acá. Acordate de presentar, ¿eh? ¿No está ahora? No, Pensé que... señor. Oh, bueno, disculpen. Ese cualquiera de clase. Hace cualquiera. Entonces vamos a tener que... Pensé que lo había hecho antes. Tu pantalla no se puede compartir. Se ha producido un error. ¿Ven algo ustedes? ¿Ven algo? Nada, nada, nada. Hostia. ¿Y qué puede haber pasado acá? Bueno, a ver. Voy de nuevo. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí. Pero, Adelante, ¿no? a ver, bueno. Fíjense acá este ejercicio. Siguiente gráfica responde a un terreno del que se desea conocer superficie, los ángulos interiores en radianes y el perímetro. ¿Qué forma tiene este terreno? ¿Alguien me puede decir qué forma tiene? No. Bueno, eso se llama trapecio. Aquí podríamos nosotros, el trapecio descomponerlo de alguna manera tal que nos facilite la resolución. Fíjense, yo puedo trazar aquí y me Iba a queda... decir que sugirieran ellos bueno, cómo los pero acompañan, pero sí, ya es tarde. bueno, bueno, ¿qué figuras quedan ahí? Un cuadrado y un triángulo. Bueno, entonces, la superficie del cuadrado, ¿cuánto sería? ¿900? Disculpa, no necesariamente un cuadrado. Ahí, en apariencia es un cuadrado, pero habría Yo que pensé que como calcular. estaba en papel milimetrado lo era, perdón. No digo nada, Habría que calcular cuál es ¿cuál es la la altura altura de esa? la línea roja. La altura de la línea roja. Bueno, ¿Y a ver, qué datos piensan que tienen ahí para calcular esa altura? Podríamos tener, si este lado, no sé, tampoco sé, podría decir que mide 10 centímetros, la base de ese triángulo, tendríamos el ángulo 50. o sea que tendremos acá 30, igual que arriba. Sí. Lo que desconocemos, supongamos que no está en papel milimetrado, y entonces nos queda de 10 metros. Tenemos este ángulo, sí, es recto. Profe, el de arriba mide 45 también, si no me equivoco. A ver, si este tiene 90. No, perdón, no había visto el 50 grados, perdón. Y este tiene 50. ¿Cuánto le queda al No, otro? ya está, dije una pavada, profe. No es pavada, está bien. Pero ¿cuánto sería el valor de este ángulo? 40, sí. 40, o sea, lo que le falta 50 para llegar a los 90, a los otros 90, ¿no es cierto? 40 grados. Fíjense que conocemos los tres ángulos y conocemos un lado, o sea, tenemos datos de sobra para resolver ese triángulo. Entonces, si yo quiero conocer la superficie del triángulo y para aparte poder resolver la superficie del cuadrilátero que está al lado, supongamos que no sabemos, no estamos seguros si es un cuadrado o es un rectángulo. Entonces, la línea roja vertical es lo que tendríamos que conocer. ¿Cómo podemos hacer para saber cuánto mide
este lado del triángulo vertical acá? Podríamos tomar tangente de 50 Bien. igual a opuesto sobre adyacente, que sería igual a la Tangente altura. de 50 grados es igual al opuesto, que sería esta altura h, le vamos a poner Sí. ahí. ¿Eh? Sí. Dividido 10. Entonces, h sobre 10. Por lo tanto, h va a ser igual a la tangente de 50 grados por 10, ¿no es cierto? Este 10 que está acá pasa multiplicando tangente de 50. 50 graditos, ahí está. ¿Cuánto les da esto? 11,9175. 11,9175. Bueno, después redondeamos a 92, ¿no es cierto? 11,92. Fíjense que entonces aparenta ser un cuadrado, pero nada que ver. ¿Mm? Sí, nada. Nada que ver. Entonces, ¿cómo calculo la superficie del triángulo? Vamos a empezar por ahí. Y ya tenés, o sea, tenés la media de dos lados. Y esos dos lados, si el triángulo es rectángulo, ¿cómo se denominan esos dos lados? Base por altura. Catetos, y que entonces uno oficia de base y el otro de altura, no importa la posición que tomen, ¿no es cierto? Entonces la superficie del triángulo será igual a ¿cuánto? Base por altura dividido 2, ¿puede ser? Bien, sí, sí. Por el seno del ángulo comprendido, que en este caso es de 90, y que sería 1. Entonces, uno de los lados mide 10 centímetros por el otro que mide 11,92. Lo vamos a redondear. ¿Mm? Entonces, esto fácilmente nos va a dar, multiplicamos 11,92 por 10, ¿cuánto será? 119,20, ¿cierto? Corremos un lugar la coma. ¿Estaba? Bueno, metros, vamos a ponerle. Y eso dividido 2, ¿no? Esto sobre 2, sí señor. Acá me faltó escribir sobre 2. ¿Y cuánto nos da? 59,6. 59,6. 6. Sí. 6 metros. Metros. Bien. Eso es la superficie del triángulo. La superficie... Metros cuadrados sería entonces. ¿Cómo? Metros cuadrados sería. Metros cuadrados, sí señor, metros cuadrados. Y acá también estamos cuadrados. Ya está dormido el profe. Sí, ya a esta altura del día, pero los alumnos están despiertos, que es lo que importa. Entonces, superficie de este rectángulo, ahora ya sabemos que es un rectángulo. ¿Cuál es? 350. Pero ¿cómo la calculamos? Claro, 30 por 11,92. Sí, te da 30 357. metros por 11,92. ¿Cuánto da eso? 357,525 metros cuadrados. 357,6, 6 directamente. ¿eh? Claro. Metros cuadrados. Más 59, hace un total de 417,10, ponele, para redondear. Fíjense que ahí está perfecto. Fíjense que ahí Alejandro dividió la figura en un rectángulo y un triángulo. Podría haber hecho también, como otra opción, calcular la superficie del rectángulo de 40 metros por 11,92 Y restarle el triángulo blanco. que iba a ser o igual sea, a la... Por un lado, es lo mismo. Son dos opciones para resolverlo.
Bueno, yo cuando dije 45, que el ángulo de arriba medía 45 en vez de 40, fue porque antes de ver el 50 grados había pensado que eso podía ser un rectángulo dividido a la mitad y como formaba un ángulo de 90, no, claro, pero eso sí es cuadrado. No dije nada más. Cuadrado. Sí, exactamente. Pero bueno, es otra opción, ¿no es cierto? Poder calcular todo, 40 por 11,92 y le restamos el rectángulo. Acá lo sumé, no otro. Bueno, entonces la superficie está. Vamos a ver los ángulos interiores en radianes. Quiero que lo hagan ustedes. ¿Cuánto sería este ángulo? Vamos a llamarlo alfa. En radianes. Recuerden que lo tenemos que referenciar habitualmente ponemos los grados o la medida de un giro completo para hacer la proporción, ¿no? ¿Qué pediste, profe? O sea, calcular los 50 grados en radianes. En radianes. Bueno, Por lo que vos me digas. ahí a mí me daría 0,8726. ¿Y cómo lo planteaste? Sería 2 pi radianes por 50 grados dividido 360. 50 grados sexagesimales sobre 360 grados sexagesimales. Sí. Este se va con este y me queda 100 pi radianes dividido 360. ¿Cuánto da eso? ¿Me dijiste? 0,8726, Perfecto. 64, no sé si escribir todo. Sí. Profe, puedo hacer una pregunta. 626. Por ahí no es de ahora, pero cuando nosotros planteamos ese 2 pi radianes por el ángulo, Sí. o sea, bueno, en la calculadora vamos a poner 2 por pi, pero la R funcionaría como una X o tiene un valor. Es como una unidad, como si fueran metros listo. o si Está fueran... Nada Está más que acá en los grados sexagesimales, como ustedes tienen la calculadora programada para eso, pónganlo a los grados. Listo. Siempre pongan los grados sexagesimales. En este SR es como La Sí, una unidad unidad que de dice medida. rad, el rad que sale allá al final es el mismo. Es 2 Está pi todo. rad por 50. 2 por pi, o sea, 6,28 y lo que da. Bien, calculemos ahora este ángulo de 40 con el mismo procedimiento, o sea, 2 por pi radianes por 40 grados, o sea, multiplicamos por 40 en vez de por 50, digamos que este cálculo es repetitivo. Ahí me da 0,69, 0,69, 81, 31,7. 31,7. Bueno, Y si en lugar de ser radianes fuese a centesimales, en vez de poner 2 pi radian, ponen 400 G. Y esa es toda la diferencia. claro. Sí. Pone 400 G o radianes o grados centesimales por 40 grados sobre 360 grados sexagesimales, ¿no? Y ahí lo van calculando. Eso creo que no amerita seguir calculando los otros ángulos, que es el de 90, porque ya lo tenemos, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Entonces vamos a pasar al perímetro. Quiero que ustedes calculen el perímetro de este terreno. ¿Qué nos haría falta para calcular el perímetro? ¿El valor de la hipotenusa lo habíamos sacado o no? No, porque directamente trabajamos con tangente y no recurrimos a la hipotenusa.
Entonces sería la sumatoria de los lados. O sea, tendríamos que calcular la hipotenusa. La hipotenusa la vamos a poner como H mayúscula para no confundir con la de la altura. Entonces, esa hipotenusa, ¿qué sería igual? ¿Cómo la podemos calcular? Con seno, por ejemplo. Por No. ejemplo, Claro, ¿con cuál Entonces, ángulo? ¿Con el de 50 o con el de 90? 50 Y Ajá. o con el de con el de 40. 40. Este 40. Ah. ¿Les gusta el de 40? No, el de Sí, seno de 50. 40. Ah, perdón. ¿Eh? No, es lo mismo. ¿Cuál quieren? Es Bueno, lo mismo, profe, cualquiera de los dos. entonces, si yo pongo seno, por ejemplo, ¿y podría ser con coseno? ¿Qué opinan ustedes? Yo diría que sí, pero ahí tal vez con coseno, a mí se me ocurriría decir coseno de 90, si tomo como el tronco, es igual a la adyacente que sería 10. Era que coseno de 90 es 0. 90 te va a dar Coseno 0. 90 O sea, No puedo hacerlo así. tenemos que trabajar con alguno de los dos ángulos agudos, el que ustedes quieran, pero con alguno de esos dos. El de 90, porque Claro. aparte la función trigonométrica del ángulo de 90 no O sea, no va. solamente se podría hacer con seno, de 40 o de 50, pero tendría que ser. O Pero con coseno. Con coseno de 40, porque Bueno. tendrías la altura, o sea, el H O sería... coseno de, acá tengo 10, que vale Perdón, 10. un número más redondo. Les conviene usar lo que es dato. Les conviene usar 10, porque si se equivocaron en la H, el valor Claro. es 11,92. O sea, si hemos calculado bien No cuánto debería. vale H, Bueno. 11,9175, da perfecto. Vamos a calcular con este 10 para que vayamos más rápido. Si quiero usar 10, o uso seno de 40 o coseno de 50. ¿Cuál les gusta a ustedes? Yo Coseno. lo haría con el de seno de... De 40. Sí, o sea, el otro para ya tener el dato de los 10 centímetros, de los 10 metros, digo. El seno de 40, ¿a qué es igual? A cateto puesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sería, 10. cateto opuesto a 40 es 10 metros, sobre mi hipotenusa. Hipotenusa pasa multiplicando porque está al otro miembro, ¿no es cierto? Y seno de 40 pasa dividiendo al 10. Da 15,5572 la hipotenusa. 15, 55,72. 72 metros lineales. Sí. Bueno, y ahora simplemente nos tocaría sumar. ¿Cuánto nos daba este lado, que es paralelo a la H minúscula que habíamos calculado? Ahí lo 11. saqué la totalidad, digamos, ya. Bueno, 11,9175 está acá arriba, fíjense. Y le sumamos la base menor del trapecio, que sería 30. Más 40. Más 40, que es la de abajo. 97,4747 te da. 97,4747. Sí, o sea, yo no redondeé el 15, digamos. Bien. Sí, me dio Pero, lo mismo. Perfecto. entonces, este es el valor del perímetro. Encontramos los ángulos interiores en radianes, calculamos la superficie, y ustedes ven que una figura que no es tan complicada, pero nosotros la descomponemos para trabajarla. Si yo tengo H, al tener acá el valor de H, que lo encontré enseguida, ¿alguien recuerda cómo se puede encontrar la superficie de un trapecio? A ver. Acordarme no me acuerdo, pero lo tengo en mis apuntes, digamos. Es el promedio de las dos bases, o sea, 30
más 40, Dividido 2. base mayor más base menor sobre 2 por 11,9175, que es la altura a la que separa una base de la otra, la distancia entre las dos bases. Si hiciéramos eso, nos tiene que dar algo parecido a la superficie que calculamos. ¿Eso es para calcular qué cosa, profe? ¿La superficie del trapecio? La superficie del trapecio. 30 más 40 sobre 2 por 11,9175. Hay una formulita. Nosotros la descompusimos así, bueno, podemos trabajar el triángulo y tenemos que encontrar el valor de h y después seguimos. La fórmula, si la tuviésemos que pasar a letras, sería, por ejemplo, no sé, lado mayor más lado menor. Sería, habitualmente le ponen base menor, que es B minúscula, le saben representar como B minúscula, más B mayúscula, base menor más base mayor sobre 2 por la altura. Sí, me da lo mismo. Tiene Que sí que da dar- lo mismo que 417,1125. O sea Nosotros que, habíamos redondeado un poco más. claro, Lo que hace esa fórmula al sacar el promedio entre 30 y 40, hace un rectángulo equivalente que sería de 11,92 por 35 metros. supongamos Está esto, dibujando ahí. como si calculáramos la superficie de ese rectángulo. Este triangulito blanco que queda acá arriba, donde está el 40, es igual a este que está acá abajo. Entonces compensa uno y el otro y es el promedio, por eso digo promedio de las bases. Base menor más base mayor sobre 2 por la altura. Como ven, podemos encontrar varios caminos para llegar al mismo resultado. No hay uno solo. Cada vez vamos a ver que al tener más herramientas vamos a conocer diferentes formas de alcanzar un resultado. Bien. Dice, una cubierta cubre en planta una superficie de 80 metros. Una cubierta no es la de un vehículo, sino es el techo, 80 metros cuadrados. Si su ángulo de inclinación respecto de la horizontal es de 20 grados, determinar la pendiente de la cubierta y la superficie de la cubierta. Entonces, tenemos así. Ya me metí para el otro lado. Pues entiendo. Tenemos un techo, ¿sí? El ángulo, respecto de la horizontal que tiene esto, es de 20 grados. Y sabemos que la superficie es de 80... En planta, ojo, no inclinada. Claro. Perdón. Sería la superficie de la base Cubre en del planta. prisma. Sí. Esto lo Lo vamos de la proyección sobre el plano horizontal. Supongamos que esto es alto, entonces la proyección acá, este rectángulo que está acá, tiene una superficie de 80 metros cuadrados. Si su ángulo de inclinación con respecto al horizontal es del 20%, me piden que encontremos primero la pendiente de la cubierta. ¿Recuerdan ¿Qué cómo hacemos? se calculaba la pendiente? Con la tangente, ¿Y qué le hacemos a la tangente para encontrar la pendiente? No son iguales. Teníamos que hacerle algo para lo llegar multiplicábamos por 100. por 100. Entonces, ¿cuál sería la tangente de 20? Fíjense que no tengo ninguna medida, o sea que tengo que preguntarle a la calculadora. No puedo hacer una división. ¿Cómo era la fórmula para cálculo de pendiente? Pendiente es la tangente multiplicada por 100. Corro 2 lugares la coma. Ok. Entonces, ¿cuál sería la tangente de 20?
0,36, 39, 70. Sí, un número. 0,36, 39. 39, perdón. Bueno, y sí, o sea, no sé si... No, pero seguimos. las funciones trigonométricas las tenemos que acostumbrarnos a ponerlas todas. Ok, si te entonces piden. 70, 23, 4. 23, 4. Pues yo no sé, esto termina acá, ¿eh? Pero si tengo que seguir trabajando y encontrar otros ángulos, una pequeña diferencia, si es un cálculo de una superficie grande, me va a influir mucho. Entonces, esta es la tangente y por lo cual yo deduzco que la pendiente, que la ponemos con la letra P o con la letra I latina minúscula, es igual a ¿cuánto? Corro 2 lugares la coma, es lo mismo. 36 menos 4. 36,39, 70. Bueno, pero en pendiente, como la expresamos en porcentaje, la dejamos ahí, con el 39. 36,39. ¿Qué me está diciendo esto? Que cada 100 metros en horizontal estoy subiendo 36,39 metros. Eso me da la idea de cuán inclinado es el techo. Y proporcionalmente, porque difícilmente este techo no va a tener 100, pero si tiene 10, va a subir 3 metros con 63. La tangente es lo mismo, fíjense, el mismo número, pero está referido a la unidad. Y bueno, y ahora yo quiero saber si esto tiene 80 metros, ¿cuánto tendrá esto? ¿Qué superficie tiene el techo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Va a tener más o menos? Más superficie que en planta, seguramente. Más superficie, porque estar inclinado, cuando más inclinado está, más superficie necesito para cubrir en proyección lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para calcular eso? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Tendremos que calcular la hipotenusa, digamos, de ese triángulo, pero tampoco tenemos el dato de la base. O sea, bueno, sería la base ahora del triángulo, ¿no? Exactamente. A uno de los lados de los 80 metros cuadrados. Claro, y tampoco podemos deducir si, o sea, por cuánto está formado. Ahora sí que estamos bien, ¿no? Y no tenemos para dónde rajar. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Fíjense que esta distancia que hay acá, vamos a ir con esta que está mejor, digamos el dibujo no es tan confuso acá, es la misma que esta aquí. Sí. Entonces, hay un lado en la superficie cubierta y en la superficie de la cubierta, en la superficie del techo, Que se que es repite. igual, que mide lo mismo. Entonces, ese lado yo lo puedo... la diferencia va a estar acá, en esto que voy a marcar ahora. Sí, la hipotenusa del triángulo. Ese es el lado que me va a cambiar la separación en el techo, y este es el que me va a dar el ancho este de acá, en el piso. ¿Y cómo se pueden relacionar esos dos? Y podemos calcular como si fuese el área de trapecio, ¿no? Podemos considerar que esos laterales son un trapecio. No, nada que ver. No, no iría por ahí. Pasa que tampoco tendríamos la altura de esa Hay pared. una cuestión digamos. que se llama proyección y desproyección. Vamos a ir, se los voy a decir dada la hora, porque si no vamos a estar dando vuelta. Bueno. Entonces, si yo calculo el coseno del ángulo, el coseno de 20 grados, es lo que me relaciona esto de acá, esta hipotenusa H, con el lado, pongamos A.
están relacionados a través del coseno del ángulo. El coseno de 20 grados o de los grados que fueran, ¿a qué sería igual? A 0,9396. Eso es cuando vos le preguntás al cálculo, ¿cierto? Pero, digamos, en como función trigonométrica, ¿cómo llego a ese valor? ¿Dividiendo qué por qué? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Exactamente. Entonces, el coseno de 20 grados es igual a A sobre H. ¿Mm? Pero Esto no es tenemos igual. ni A ni H. Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero sabemos que es igual a Problema, 0, ¿cuánto? 0,9396. 93, 96. ¿Y siguen las cifras? Sí. 92,62 y después. 92,62. Ese es el coseno de 20 grados que equivale, que me relaciona a A por IH. Pero como yo después tengo, a ver, Despeja fíjense, el H ahí. ¿la hacemos ahí o calculamos las dos superficies? Miren, la superficie cubierta, la que está abajo, ¿qué es? Acá yo le voy a poner X al ancho, y acá tenemos X también. Vamos abajo, digo que A por X, vamos a poner la X más grande, es igual a 80. ¿Y arriba cuánto es? Y arriba es X por H. Y X por H nos da, no sabemos cuánto. No, vamos a despejarlo de acá. Los voy a confundir. Para llegar ahí los voy a confundir más de la cuenta. Entonces, fácilmente, como los dos están multiplicados por la misma distancia en la superficie, yo puedo tomar esta relación acá que está dada a través del coseno. Entonces, si yo quiero obtener H, como bien dijo Gustavo, vamos a despejar H. H la paso para allá y el valor del coseno lo pasamos para abajo. Entonces, A dividido H, dividido el coseno, perdón, 0,9396, etcétera, etcétera, es igual a H. Fíjense que si yo lo multiplico por X de este lado y por X, que es el ancho de la construcción, la igualdad no se altera, ¿no es cierto? Si yo tengo una igualdad que es como una balanza, si lo multiplico o lo divido por el mismo número, tanto de un lado de la igualdad como el del otro, la igualdad se sigue manteniendo. Entonces, multiplico por X acá y multiplico por X acá, no cambia. X por A es 80 metros cuadrados, es la superficie de acá abajo. Entonces me queda 80, perdón por la letra, 80 metros cuadrados. Sobre 0,93969262 es igual a H por X, o sea, a la superficie del techo, superficie de la cubierta. Superficie de la cubierta. Entonces, si a 80 lo divido por ese número, ¿cuánto da? Me dio 85,1342 21,8. Metros cuadrados. O sea, cuando Entonces, tienen... sí, dale, Gustavo. Sí. No, seguí. Está bien, está Entonces, bastante confuso, profe. Este sería el valor de la cubierta del techo. Del techo. O sea, entonces, volvamos a empezar. Cuando a mí me dan la superficie en planta, yo tengo, no sé, para no poner 80, 100 o lo que fuera, de una habitación o de una vivienda, de lo que fuera, y quiero calcular cuál es la superficie del techo, que está todo parejito con la misma inclinación,
Directamente yo divido por el coseno del ángulo y me da el valor de la superficie del techo. Sin tener que calcular A y con A calcular la hipotenusa H, directamente, como los dos están multiplicados por lo mismo, lo ven acá. Bueno, si tuviera otra forma, no importa. Yo sabiendo si se respeta eso de proyección y de proyección, lo divido por el coseno del ángulo y obtengo la superficie del techo. Lo mismo, si a mí me dan la superficie del techo y sé la inclinación que tiene, yo lo multiplico por el coseno del ángulo, o sea, esto pasaría multiplicando acá, fíjense que esto que está aquí yo lo paso multiplicando, entonces, si a la superficie del techo lo multiplico por el coseno del ángulo, obtengo la superficie en planta, la superficie cubierta. ¿Cómo, profe? Eso no entendí. Profe, claro, igual le iba a pedir si puede volver a explicar la igualdad que explicó al principio, donde me agregó las X que dijo que no cambia. Bueno, vamos a reemplazar X por otra letra, empezando por ahí. Voy a poner que acá... Un segundito, dale. Fíjate, sí. Belén. 8 metros vamos a poner. Sí, escucho. Si vos querés calcular la superficie esa que está cuadriculada, ¿qué vas a hacer? La H por los 8 metros, ¿cierto? Sí. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí. La H, para calcular la H, ¿qué hiciste? A la A, que es la proyección horizontal, la dividiste por el coseno de 20. Para obtener H, ¿cierto? A ver. Fíjate ahí donde dice coseno de 20 igual a A sobre H. Acá digo, coseno de 20 es A sobre H. Entonces, escribí, por favor, dale. Escribí, por favor. Superficie igual a H por 8. Superficie igual H por 8. 8. Y eso sería igual, como H es igual a A sobre coseno de 20, te quedaría que la superficie es A por 8 sobre coseno de 20. Es como generar una igualdad, ¿no? Claro, digamos, ¿cómo se relacionan las dos superficies? Por el coseno de 20. Escribí ese pedido, por favor. Debajo de ese H por 8, pone que la superficie es igual a A sobre coseno de 20 por 8. A sobre coseno de 20, que eso fue de despejar, ahí donde dice coseno de 20 igual a A sobre H, y por 8. Por 8 metros. ¿Qué era A por 8? Era la superficie en planta. Eran los 80 metros cuadrados, en definitiva. Claro. Por eso es que podemos hacer directamente 80 metros cuadrados dividido el coseno de 20 y ya te da la superficie inclinada. No sé si me siguieron. Sí, o sea... Igual ese 8... 8 le puse yo por poner. Claro, no es 8. Para Yo no no teníamos ponerle, ese número tampoco. No tenemos ese dato. Le podemos poner J, pero si le bien. pongo X, se confunde con el por. Si le ponemos... bueno, es una distancia que es la misma en el techo que en el piso. Lo que va a variar es el otro lado del rectángulo por la inclinación. Y es lo que ustedes tienen que saber y acá aprender. Entonces, si yo divido la superficie cubierta por el coseno del ángulo de inclinación del techo, me da ¿qué cosa? La superficie de la cubierta. Esto se confunde mucho porque fíjense, son casi las mismas palabras. Superficie cubierta es el plano, lo que ustedes tienen en el plano, lo que en vista en planta. Y superficie de la cubierta, fíjense, una cubierta cubre una planta de 80 metros. Sí. Entonces, la superficie cubierta, que es esta de 80, por el coseno del ángulo, me da la superficie de la cubierta o techo. Claro, se
complicaría si tuviésemos un alero. Ah, bueno, ahí cambiamos las cosas. Sí, que si tenemos un alero hay que calcularlo aparte. Pero suponemos que nosotros podemos proyectar y tener la superficie cubierta de todo el techo, incluyendo el alero. También. Esto hasta acá, ¿cómo fue? Y este fue el único que costó un poco. Costó un poco, pero recuerden eso, que si yo fíjense, cuando yo divido 80 por el coseno, obtengo el techo y es una superficie más grande. ¿Por qué pasa eso? Que yo divido y me aparece algo más grande. Porque te tiene que dar la H mayor a A. Si no, no estaría inclinado. Pero, ¿y a qué se debe eso? Que yo divido y me da, fíjense, esta división me da un número más chico que 1. Porque siempre recuerden que el coseno son números menores que 1, varía entre 1 y menos 1. Salvo que sea 1, me daría igual 80, en el caso de que fueran como en un departamento, ¿no es cierto? El techo y el piso no tienen ningún ángulo, el ángulo sería 0, porque son paralelos los pisos de un edificio. Entonces, en ese caso, el techo tiene 80 metros cuadrados y el piso 80, son iguales. Pero cuando hay un ángulo de inclinación, aparece el 0, en este caso 939. Más inclinado va a ser un número más chico, por lo tanto, el resultado de esa división va a ser más grande. Y a la inversa, cuando lo multiplico, lo achico. Que uno dice, ¿cómo? Che, si estoy multiplicando me tiene que dar más grande, pero estoy multiplicando por un valor menor que 1. Entonces, al multiplicar por algo menor que 1, obtengo un resultado más chico. Profe, tengo una consulta. Vos Sí. en un momento habías dicho algo como de que si la situación se daba a la inversa, o sea, si vos tenías los metros cuadrados de la losa, o sea, bueno, el techo en este caso. Del techo, supongamos que tenemos este recuadro de acá abajo, Claro, ese te tendría que dar, o sea, siempre vas a tener alguno de los dos datos, o el de la... uno de los dos cubierta, datos, pero o me pueden dar los lados, cuánto miden el lado de esta hipotenusa o pero si me dan superficies, yo directamente no necesito saber el valor de los lados. Usando el coseno del ángulo, yo una superficie la multiplico o la divido según corresponda, y me da la otra. Por eso, si ustedes a 83,3, yo te puedo decir, una edificación tiene un techo que está inclinado 20 grados o cuya pendiente es del 36,39. Por ejemplo, miren qué lindo ejercicio. Yo digo, la superficie de un techo es 83,1342 metros cuadrados y tiene una pendiente del 36,39. ¿Qué hago ahí? Y ahí terminó el ejercicio. Y te dice, calcule la superficie cubierta. Y podés, a partir de la pendiente, descomponerla, o sea, hacer como los pasos anteriores, digamos. O sea, si tengo la pendiente, la divido por 100 y me da esto, 0,36. Y a eso le sacas la tangente. Hago shift, tangente, y encuentro el ángulo. Sí. Me da un ángulo de 20. Bueno, me va a dar un ángulo diferente. Quizás me dé más cerca de 21 o más cerca de 19 por todos los decimales que no le puse. Claro. Yo llegué hasta el 39. Bueno, una vez que tengo el ángulo, ¿qué hago? Obtengo el coseno de ese ángulo. Y me va a dar un número, 0,9, tanto. Y a eso lo multiplicas por... Se lo multiplico a 83,1342 y me va a dar algo muy próximo a 8. Claro, que era lo que decías del que te tiene que dar un valor menor por más que lo estés multiplicando. Menor porque lo estoy multiplicando, por un número menor por algo menor a 1. Okay. Lo mismo que cuando divido. Sí, es como hacer el ejercicio en la inversa, más o menos. Es la inversa del ejercicio. Claro. Pero fíjense que la inclinación del techo me puede estar dado por la tangente
por la pendiente o por el ángulo. Son las tres formas de expresar la inclinación de algo. Con cualquiera yo puedo moverme sabiendo que la tangente es igual, que la pendiente es la tangente por 100. Yo si tengo la pendiente la divido por 100, tengo la tangente. Obteniendo la tangente, hago shift tangente, tengo el ángulo. Teniendo el ángulo, saco el coseno. Multiplico o divido, según lo que necesite, por ese coseno y obtengo la otra superficie, la proyectada o la desproyectada. ¿Estamos? Sí. Bueno, no sé qué más hacer para que deje ladrar el perro. No nos escucha No se igual. escucha el perro. No se escucha, no llega, bueno, qué suerte que tiene. Acá Vos dice, no sos del curso que vos te habías anotado para rendir mayo nomás, ¿no? ¿Quién, profe? Belén. Ah, yo sí, profe. Ah, bárbaro. Yo recién estuve pasando material a Emanuel, algunos links, y después se los podés pedir a él. Dale. Sí, porque yo me Es- conecté un poco más tarde al aula. También necesito los datos para terminar de armar la lista. No sé si alguien más va a rendir, pero bueno, nada. Hoy la termino y se las mando al grupo de los profes. bueno, Le mándasela a Cristina directamente por privado. Ah, bueno. Emma, Pero- yo recién me agregué al grupo, no sé si vos estás. Yo sí. Ahí ¿Me había podrías hablado. hablarme Sí. por ahí? Dale. Pues, por favor. y a lo mejor en el grupo se agrega alguien que no está ahora en esta clase. También puede ser. Es que el otro día pregunté varias veces y bueno, no me respondieron y dije, bueno, listo. No, bueno, fantástico, ya está. Que no se escondió, en broma, listo. Bueno, tenemos un arenero acá, fíjense. Un arenero visto en planta, la vemos de arriba, tiene este arenero, fíjense, un triangular no regular, presenta las características que se observan en la gráfica, donde se consignan las medidas de sus lados y la del ángulo alfa, que tiene 48,62 grados, que corresponden al ángulo interior señalado en la figura, o sea, este que está acá. Bien. Determina el valor de la superficie del triángulo señalado en la figura. ¿Cómo facciamo? ¿Qué les parece a ustedes? Después dice si me pregunta otra cosa. Primero vamos con la pregunta, la primera. La pregunta A. ¿Qué les parece a ustedes? Ahí no tendríamos que hacer para el cálculo de superficie el semiperímetro. O sea, con la fórmula de Herón de semiperímetro. O el Sí, teorema, sí. o el teorema fundamental. También. Ah, eso Entonces, ¿cuál era? el perímetro, ¿cuál sería el perímetro? La 15. sumatoria de sus lados. Claro, 21,01 más 15, sería 36,01, más 15,8, ¿cuánto les da? 51,81. 51,81. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. La fórmula esa que decía Belén recién, ¿cuál era? La de... Ahí vamos. Sobre 2, que es el semiperímetro, ¿cuánto nos da? 25 con... 905. Este es el semiperímetro. Sí, planteemos Herón. Planteemos Herón, no sé si lo queremos resolver o no. Pero ¿cuál era? O sea, ¿cómo sería la otra fórmula, la fundamental? La otra fórmula es el teorema fundamental, que dice que la superficie de un triángulo, cualquiera sea este, es igual a ¿qué? A B por C. Al valor de un lado, por el valor de otro lado, por el seno del ángulo comprendido sobre 2. Ah, ok, listo. Conozco solamente el ángulo alfa, entonces ahí yo voy a tener que hacer lo siguiente. 21,01, que es un lado, por el otro lado que mide 15, por el seno de ¿cuánto?
De 48,62. 62 grados sobre 2. A ver, operen eso y díganme cuánto les da. Yo les sugiero que hagan el seno de 48,62 grados primero. Si no van a poner paréntesis, empiecen por ahí. Es 21,01. 21,01, sí. Te da 118,200. Bueno, no sé, todos los decimales te digo. No, porque es una superficie con que pongamos los primeros nomás. ¿Cuánto te dio? 118,2351. 23,51 metros cuadrados. Pues acá no dice metros, pero suponemos que son metros. Yo Porque tengo otra fórmula que no sé si está bien aplicarla, pero es B al cuadrado por H dividido 2. Pero supongo que es lo mismo. B al cuadrado. Por Disculpa, H. ¿qué es B? Sería la base. Por ejemplo, en este caso sería 15 al cuadrado por la altura, que sería en vertical. O sea, no sería AC, sino que sería la, Claro, sino que sería. la No, pero sería. perpendicular. El B al cuadrado me parece que no va. En ese caso, si yo tuviera la altura. Perdón, no es al cuadrado, es nada, porque tengo todas las fórmulas anotadas y era el 2 de Sería una base. raíz. Sí, Base no, era el por 2 de una altura raíz. sobre. Claro, sí, base por altura dividido, está bien, pero es para rectángulos eso. ¿Eh? Que eso sería para... Con los perdón, eso también entra para cualquiera. Si tengo la altura, pero la altura es esto. Recuerden que la altura de un triángulo sí, es la perpendicular a la base. Perpendicular a la base que pasa por el vértice opuesto. Rara vez lo tenemos a ese dato. Rara vez. Si lo tenemos, multiplicamos esa distancia por la base sobre 2 y sale de una. Pero cuando no la tenemos que hacer esto. 2 lados del triángulo por el seno del ángulo comprendido en el supuesto que nosotros conozcamos el ángulo. Si no conocemos el ángulo, tenemos 2 caminos. Usamos Herón, que es esto de acá arriba que habíamos empezado a desarrollar, que ahora lo voy a escribir, fíjense. Ponemos que la superficie del triángulo es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De 4 factores. Semiperímetro. El semiperímetro que es 25,90 vamos a poner. Claro, pero para la de Herón necesitas tener los 3 lados sí o sí. ¿Y los tenés acá? No, claro, pero la otra, la de abajo, solamente necesitas 2 lados y 2 lados. Y esos lados tienen que ser los que forman el ángulo. Ah, claro, está bien. Porque si me dan el de 15,8 y el de 15 y este ángulo ya no me sirve. Yo necesito conocer el ángulo que está con los 2 lados que conozco. En este caso, como tengo los 3 lados, no hay problema. Entonces, al semiperímetro lo multiplico ¿por qué? Por semiperímetro 25. Menos A. Bueno. Menos. Menos un lado. Menos 15,8 vamos a poner. El orden de los factores no altera el producto, ¿se acuerdan? 25,90. En la calculadora no se olviden de poner el signo por entre los paréntesis. ¿no? O sea, menos 0,1 por, acá hay un por entre medio, que no se escribe, pero está un puntito, una X, como quieran ponerle, por 25,90 menos el tercero que es de 15. Cierro y ahí yo voy a obtener la superficie y que me va a dar lo mismo que esto. Me tendría que dar lo mismo que eso. Si lo quieren calcular, lo calculan. Es es tedioso, pero no es difícil.
Si no manejan bien el por y el paréntesis, anoten el resultado y después hacen la multiplicación y después sacan la raíz, no se olviden de la raíz. ¿Estamos? Sí. Bien. En el supuesto que no tuviera el ángulo, tengo que usar Herón. Y si no, hay otra alternativa, se las digo, no la vamos a hacer, no se asusten. Pero si yo trabajo con el teorema del coseno, ¿los recuerdan que lo vimos más temprano con ingeniera? Profe, puse toda la fórmula y me tiró más de error. Sí, bueno, pero es que creo que estamos todos un poco cansados, por eso no es difícil, simplemente es largo, es largo de cálculo y a lo mejor uno puede meter la pata ahí. Pero atiendan esto, si yo no tuviera el ángulo, yo puedo aplicar teorema del coseno, tengo el valor de los tres lados, voy poniendo que un lado al cuadrado es igual a otro lado al cuadrado más el otro, menos 2 por, ¿recuerdan eso? Por el valor de un lado, por el valor del otro, por el coseno del ángulo comprendido. Despejo coseno y tengo este valor. Y ahí podría aplicar este teorema que se llama teorema fundamental. Y lo que pasa es que al final le hace tanto trabajo que conviene usar Herón, ¿no? Y los dos, digamos, lo que no se va en lágrimas se va en Se puede. suspiro. Los dos son, Profe, son largos. pero ahí, bueno, no sé si hice algo mal, pero me queda como raíz cuadrada de un número negativo. Epa. ¿Pero por qué te va a dar un número negativo? Mira, porque todos son a 25,90, le resto números más chicos. Ah, no, los multipliqué con el signo negativo. Ah, no dije nada, ya está. ¿Entendés? Le resto números más chicos. O sea, acá me va a quedar 10,90, fíjate en esta. No, sí, yo lo que hacía era poner 25 por menos 15,8, 25 por menos 21. No, por eso les digo, si es más largo, pero si quieren anotar los resultados de cada resta y luego multiplican los 4 factores y al final le sacan la raíz. Bien, pero ahora vamos a ver la segunda parte, B, acá. Dice, si debes graficar el lado BC de dicho triángulo en escala 1 en 30, ¿cuánto medirá el segmento que lo representa? BC, SB, es el mismo, de un lado para el otro miden lo mismo, desde B hasta C que de ZB, 21,01. Y tengo una escala de 1 en 30. Díganme ustedes cómo plantearían esto. ¿Qué unidad de medida tiene el 21,01? Pongámosle metro. Ponele metro, porque es un arenero. Y bueno, sería si 1 centímetro en el dibujo son 30 centímetros en la vida real, o sería si 1 centímetro son 30 centímetro, metros. No, tiene que ser la misma unidad. Ah, ok, son 30 Baja centímetros en la todo vida en real. centímetros, porque los planos están en centímetros. Okay. Claro. 30 centímetros. Entonces, 210,1 centímetros, ¿cuánto va a ser, digamos? ¿Estamos de acuerdo en que es 210,1 centímetros? No, Fíjense, 21 metros son 2100. si yo corro a un lugar la coma, tengo decímetros. Para llegar a centímetros tengo que correr otro lugar más. Sí, son 2101 centímetros. 2101 centímetros va a ser igual a X. Y X, entonces lo voy a escribir acá de nuevo, producto de así cruzado a los extremos, 1 centímetro. O sea, 70,03 periódico. Por 21,01, perdón, centímetros sobre 30. 30 centímetros. Centímetro con centímetro se va, me queda centímetro a la 1. ¿Cuánto te dio? 70,03 periódico.
0,3 periódico. Entonces, eso es lo que va a medir el segmento. Con esa escala, trabajando, 1 suponiendo en que 30. 1 en 30 y que las medidas que nos dan en el gráfico es un arenero, tienen que ser metros, ¿no es cierto? No creo que esté en otra cosa. En yardas marinas, no sé. Puede estar digamos, la proporción es la misma, la unidad puede ir cambiando. Entonces, este sería la cantidad de centímetros que yo necesito para representar ese lado. Esto, ¿hay alguna duda? ¿Todos lo siguieron? ¿Todos lo vieron? Lo importante acá es poner las unidades, todo en la misma unidad. Si lo hubiéramos hecho en metro, un metro representa tantos metros, o sea, todo correr 2 lugares la coma. Y hubiera salido el mismo resultado. Bien. Gustavo, ¿seguimos un poco más? Y dale, este ejercicio está bueno para que practiquen. Salvo que estén vamos. mareados, ya quieran cortar. Lo Yo vemos. diría hacer y nada más. Bueno, dada la siguiente gráfica que corresponde a un terreno real, cuyos lados son todos desiguales y del cual se conocen las medidas de algunos de sus lados en metros, con estos datos se desea determinar el perímetro y la superficie del terreno ABCD. Entonces, tengo datos y tengo no datos también. Determinar la superficie del sector del terreno DMC, o sea, el triángulo. Fíjense que ahí se traza una línea auxiliar punteada en rojo. Y bueno, ¿cómo proponen ustedes hacer para calcular la superficie de este terreno? Y podemos calcular la superficie del rectángulo. Y después ¿Qué necesitaríamos para calcular la superficie? La altura del triángulo. O sea, el cateto que está punteado en rojo haría del lado mayor del rectángulo y también haría de altura o de un cateto si es perpendicular acá. Todo depende si eso es perpendicular o no. Sí. Pero lo construimos nosotros, así que Es perpendicular. Es perpendicular. Bien. Acá sí dice que tiene 90, fíjense, acá tiene 90. Bueno, y asumimos que acá también hay 90. Entonces, del otro lado hay 90. Esa es una forma. Entonces, por favor, calculen y sorpréndanme cuál es el valor de esa línea que está punteada en rojo. ¿Cuánto vale? Ese valor sería los 80, ¿no? O sea, los 80 es el total del... 80 es el total. Ok. Entonces no puede ser un rectángulo. ¿Por qué no dije nada. Perdón, profesor. ¿Qué preguntaba? Sí. ¿Cuál es la que dibujó ahí con ese corchete? ¿Qué medida tiene eso? 50,06. Esto acá, si le restamos, les da 50,06, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuánto da la línea roja? Esa de guiones que está ahí. Con esa nosotros podemos calcular la superficie del rectángulo, podemos calcular la superficie del triángulo, o podemos calcular la superficie directamente de todo el trapecio. Pero tengo que saber cuánto es esa línea roja. Claro. El lado mayor del rectángulo es un cateto del triángulo o es la altura del trapecio si ustedes
lo giramos y ponemos lo de 80 abajo y la de 29,94 arriba, queda un trapecio. Entonces, ustedes tienen que decirme de cuánto es el valor de esa línea roja. No sé, profe. ¿Eh? Ya tarde. Pero ¿cómo? Bueno, ¿Cuánto? Lo calculé fíjense. con Pitágoras. Perfecto. Pitágoras. Muy bien, Pitágoras. ¿Qué vamos a encontrar en este Pitágoras? ¿Qué queremos encontrar? El valor de uno de los catetos. ¿No es cierto? Porque conocemos la hipotenusa, mide 185,40. Entonces, ese cateto va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Decime cómo lo calculaste. Raíz cuadrada de 185,40 al cuadrado. ¿Sí? Menos 50,06 al cuadrado. Menos 50,06 al cuadrado. ¿Eso cuánto nos daría? Si alguien lo calcula, no sé si lo han hecho. Ahí lo hago, profe. Te da 30, o sea, creo que está mal lo que No. dice. No. 178,5137. 178,51. 5137. Vamos a dejarlo ahí. El 51 es una medida lineal. Calculamos que son metros, todo en metros. Sí. No, es que me dio un número que probablemente esté mal. 178,51 es. Ah, sí. Sí, es ese número. Ese número es la medida esa mágica que es la que necesitamos. Entonces, yo puedo sacar, fíjense, la superficie del rectángulo haciendo 29,94. 5.344,70 te da. Es la del rectángulo superior. Sí, metros cuadrados. 5.000. 344,70. Perfecto. 70 metros cuadrados. Ahora vamos a la superficie Del triángulo. del triangulito este. Es igual a 178,51 Por por 50,06 dividido 2. 0,6 sobre 2 es igual a Por 50,06 dividido 2. 4.468. 4.468,10 10 metros cuadrados. Perfecto. La superficie total del terreno, bueno, va a terminar con 80. 9.812,80. 812,80 metros cuadrados. Es lo que, una de las cosas que nos piden la punto A. Ok. Entonces, otra forma podría ser que calculo la superficie de un trapecio. Justo estaba probando eso y ¿Y te dio? me dio. Sí. La base mayor, ¿cuánto es? 80. 80. Más la base menor, 29,94. Ujú. Sobre 2 por la altura que es 178. Con No, pero igual sí o sí necesitabas calcular esos 178, digamos. Ah, sí, la altura, Sí. ese dato era Ya clave. sabes. Claro. Lo haces de una forma o lo haces de otra, pero primero tenés que calcular ese número. Y nos va a dar lo mismo, ¿no es cierto? 98,12,80 metros cuadrados. ¿Estamos ahí? Sí.
Son dos formas, o descomponen o se acuerdan de la fórmula, o no sé, creo que la tienen escrita, así que son dos maneras de llegar a lo mismo. Si quisiéramos calcular el perímetro, bueno, ¿cómo hacemos el perímetro acá? El perímetro. Sumamos los lados. ¿Cuánto mide un lado? 29,94. 29,94 más 185,40 Más 185,40. más 80 Más 80, todo metros, Más. perdón, yo no le puse acá, más el que es paralelo al que encontramos nosotros, ¿no es cierto? El lado 178. superior, asumimos que es igual, y es porque es paralelo al de línea de guiones rojos, que es 178,51. ¿Mm? Y eso nos da un número, que es el perímetro. ¿Lo quieren calcular ahora? Lo calculan, si no, no lo hacen en su casa. 473 con 85. ¿Hay alguna forma de calcular el área teniendo el perímetro? Solo el perímetro. Sería así fácil. Sería Herón en el caso de un triángulo. Claro. Podemos llegar a conocer la superficie a través del perímetro con Herón, que en realidad trabajamos con la mitad del perímetro, recuerden, ¿no? Sí, pero ya en un saber cuánto vale cada lado, cuánto mide cada lado, si no, con el dato del perímetro solo. Y en el caso de la circunferencia, sí, podemos, conociendo el perímetro, llegamos al radio y hacemos pi por radio cuadrado. Es una forma, tenés que dar una vueltita y llegás. Pero en los cuadriláteros, que yo sepa, salvo el cuadrado, podría ser, no sé. Pero si no, no. No hay una fórmula general que pueda aplicar para todo. La del terreno ya lo tenemos hecho. Porcentaje de superficie que ocupa el rectángulo ABDM, el rectángulo superior, respecto de la superficie total del terreno. Tenemos los datos allá arriba en la pantalla. ¿Cómo lo plantearían? ¿Cuál punto, profe? ¿El D? El C. No, el C. El C. ¿Qué porcentaje representa la superficie? Si el 100% es la superficie total. O sea, la superficie total, 98. No, 9.802. Sí. O sea, si ese es es regla de tres simples, digamos, si ese es el 100%, y después pones el área del rectángulo solo, creo que pide, ¿puede ser? 5.034,70. ¿Cuánto va a ser? Sería. Va a ser X, ¿eh? Claro. Entonces 53,4, ya lo multiplico por 100 y pongo el 70, dividido 9,812,80. Como 80 era así. Sí. Te da 54,4666%. De la superficie total. 46% de la superficie. El cociente ese solo da 0,5446. Y al multiplicarlo por 100, era ya el porcentaje. Y después el otro dice el volumen de relleno sabiendo que la pendiente del terreno hacia la zanja es del 2%. Pero eso sería tomando desde el vértice donde está D, digamos. Donde está ahí D. lo que van a tener es una cuña triangular que va a tener... ¿podés dibujar una cuña triangular con un plano y la corte? No sé si es algo así lo que vos querés dibujar. Eso, exactamente. La superficie que está arriba sería
La superficie que has calculado de 9.812. Ok. Esto me hace un A ver. rectángulo de un trapecio, ¿no es cierto? Sí. No, para que estoy hablando macanas. Espérate que se me cruzaron los cables. Los cables. No sería que o sea, es que no entiendo, la zanja estaría entre, o sea, sería el segmento DC. La zanja está acá abajo, mira, dice Claro, sí, zanja sí. línea. Por eso sería el segmento S. Calculamos que la pendiente, yo entiendo que irá así hacia la zanja para desagotar, ¿eh? Pero te dice cuál es la cantidad del volumen de relleno, digamos. Lo queremos rellenar, digamos, este sería el terreno acá. Pero eso ya sería medio como, o sea, digamos, no sé, se puede calcular obviamente, pero sería como variable, porque como hay una diagonal, Hay una diagonal, no va a sí. ser lineal el cálculo. Pero yo podés puedo, tomar un rectángulo equivalente. un promedio, Ah, es lo entonces que dividís decíamos el recién. 50,6, lo dividís en 2, digamos. 50,06, lo dividís a la mitad para sacar un promedio. Sería 80 más 29, 94 sobre 2. ¿Mm? Ok. Así calculen ustedes cuánto les da eso. A ver, voy a hacerlo acá al costado. Entonces, O sea, el promedio de esos dos valores sería 54,97. 80 más 29,94 Por sobre 2. El valor ¿Cuánto te da? me dio 50,97. 54,97. metros cuadrados. Entonces sería ese rectángulo que es un poco más grande lado que el de arriba, pero más chica que el de abajo, el promedio. Entonces, si lo multiplico por, eso lo vamos a multiplicar por el largo ese 178, sí. 178,51 metros, voy a tener esa superficie. ¿Cuánto Ahora le la da? profundidad, eso 9.800. también la altura promedio de esa pendiente. Así como hicimos un rectángulo equivalente en la superficie, en el triangulito ese frontal, también hacemos un rectángulo equivalente, Uy, que se complicó, sería pero ¿cómo 0 de sería un eso? lado más la altura total del otro. Nada más que habría que ver cuál es la altura total con ese pendiente del 2%. Fíjate, Y no lo tendremos que calcular con este valor. Si en 100 metros baja 2, en 54,97 va a descender X. Exactamente. El 2% significa que en 100 metros desciende, vamos a poner acá que desciende 2 metros. En Sería 54. 1,0994. 1,09. Claro, pero de eso igual, o sea, en realidad te tomaría, eso descendería si Es esto que está acá. Si la superficie fuese rectangular, pero no es rectangular, sigue siendo... Claro. Pero acordate que estamos tomando que la superficie arriba es un rectángulo equivalente. Entonces, o sea, ahora, lo que no gastamos acá, lo 1,09, calculamos aquí. Ahora, a esta altura de 1,09, no vas a tomar esa, sino que vas a tomar también un rectángulo equivalente al triangulito. ¿Ya? Este ejercicio como de despedida de la clase. Sí, no tendría que estar ubicado a esta altura. Un caramelito. Pero bueno, sí.
No Bueno. te preocupes que no vamos a tomar cosas así en una No, clase. no, es que, o sea, en realidad se puede calcular, pero es como que varía un montón. O sea, hay demasiado promedio y en realidad no estás teniendo nada exacto, porque en algún punto vas a tener que Yo redondear. propongo lo siguiente. Averigüemos cuál es esta superficie. Es Y que, después la multiplicamos por esto. O sea, ya tenés la altura que es no, porque te va a quedar 1,094. superficie por superficie. Busca esa profundidad equivalente. De un lado 0, del otro lado 1,09, entonces la profundidad equivalente es de 0,5497. Y esa profundidad la multiplicás por la superficie que tenías arriba. Por esta Sí, dale, superficie total, esta que está aquí. Claro. Sí. ¿Mm? Entonces, 9.812 por esa profundidad. 0,5497. Claro, bueno, pero es como, o sea, yo lo que pensaba era que en realidad tenés que sacar un promedio general de, digamos, de la base mayor, o sea, como hicimos recién, digamos, de la base mayor sacamos un promedio, de la sumatoria, Sí. ¿no? Después tenés que sacar, o sea, tenés que sacar un promedio en las 3 dimensiones ahora, porque es volumen. Más o menos. Más o menos así sería. ¿Mm? Pero te da una buena estimación. Al final quedan como estimación. 5.394 metros cúbicos, unos cuantos, ¿no? 5.394 metros cúbicos de tierra para rellenar esto que está acá rayadito acá arriba. Si yo lo quisiera rellenar ahí. Claro, más barato comprar un terreno nuevo, profe. Compré un terreno nuevo, sí, sí. Y de Vendés paso eso. no calcula tanto. Y de paso, bueno, pero esto nos vamos a meter después cuando vemos cuerpos, los prismas, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho de descomponer, ya nos vamos acercando a un tema que después los vamos a ir viendo con más detenimiento. ¿Cuántos quedan por ahí? Una duda que tengo. Yo estoy, profe, pero me había quedado. Estás de cuerpo presente, digamos, pero mentalmente ya. No, faltan otros ejercicios, pero yo diría que la clase la suspendamos por acá. Sí, ¿Les más parece vale, o si no, quieren vamos a morir seguir? todos. Si no, vamos a quedar catiteando. Sí, profe, bueno. Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene a las 6 de la tarde. Se anotan los que quieran rendir en esa lista que le pasan a Cristina y sobre todo vayan a hablar a la facultad o hable a alguno para ver